uno de los temas más interesantes hoy en día. Uno para estar saludables y otro para vernos bien. Pero ¿cómo perder peso de forma efectiva y saludable sin realizar ningún tipo de dieta? Si te interesa este tema, continúa viendo el video que te voy a dar un par de recomendaciones. Soy Mariana Canosa, licenciada en nutrición y cocinera, y formo parte del equipo de Mi Cocina para el Mundo. Hoy el video va a ser sobre alimentación, nutrición, pero específicamente cómo descender esos kilitos que tenemos de más. Te voy a dar 5 recomendaciones para que tu descenso de peso sea efectivo. Consumí alimentos variados y sin exclusiones. A veces creemos que excluir alimentos de nuestra dieta es beneficioso para la pérdida de peso, pero no es así. Debemos tener una dieta variada porque de esta forma vas a consumir todos los alimentos que necesitas para que tu metabolismo funcione de forma correcta. Comenzá a consumir alimentos con menos carga calórica. Por ejemplo, si tu debilidad son los dulces, no dejes de consumirlos, simplemente reducí la cantidad o optá por alimentos que tienen menor cantidad de azúcar. Acordate que los alimentos que contienen grasa también tienen elevada carga energética, como por ejemplo los aceites, las mantequillas, los quesos y los embutidos. Consume menos alimentos ultraprocesados y más alimentos naturales y enteros. Por ejemplo, los vegetales, que siempre estén en tu plato, que la mitad de tu plato sea vegetales, tanto crudos como cocidos, y siempre de colores verdes, anaranjados, amarillos y rojos. No dejes de comer frutas, tienen nutrientes muy importantes para tu salud. Además, otro alimento importante para que incluyas a tu dieta son los cereales integrales, como la harina de trigo, avena. Estos 3 tipos de alimentos, los vegetales, las frutas y los cereales integrales, son altos en fibra. Te van a ayudar a que tu tránsito intestinal funcione de forma correcta. Además, te ayudan a nivelar los niveles de glucosa en sangre e insulina. Bebe agua con frecuencia. Esta puede ser tu mejor aliada. No tiene calorías, te dará saciedad y te mantiene hidratado. Además, podés saborizarla con vegetales, con frutas o con hierbas. No te saltes ningún tiempo de comida. Desayuná, almorzá, cená y si necesitas consumir algún snack entre comida. De esta forma llegarás con menos apetito a la próxima comida. El apetito está regulado por una hormona que se llama grelina. La grelina se ve aumentada cuando pasamos muchas horas sin comer. Vamos a tender a consumir más alimentos en el próximo tiempo de comida y eso nos llevará a consumir más calorías, lo que puede producir a que el descenso de peso no sea tan efectivo. Como última recomendación te digo que realices actividad física, la que a ti te guste, caminar, bailar, montar en bici, pero no dejes de moverte. Esto te va a ayudar a mantenerte tonificada, a gastar la energía que tenés de más en tu organismo. Además, te ayuda mentalmente en el tema de ansiedad y estrés. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. No se olviden de darle like al video y suscribirse a nuestro canal para más videos como estos. Come con moderación y nos vemos la próxima.